Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya tuve la oportunidad de saludar a muchos de ustedes. A otros no he tenido oportunidad de saludarlos, pero quiero darles un abrazo bien grande. Es una alegría estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de milagros. Bueno, solo por curiosidad, ¿cuántos de ustedes han visto o experimentado un milagro? Ok, muy bien, excelente. Bueno, yo hoy voy a hablar acerca de una fe que obra milagros. ¿Les parece bien? Pero antes de continuar con algunas preguntas que quiero hacerles en esta mañana, yo quiero decirles que todos los que estamos aquí necesitamos o tenemos el privilegio de poder experimentar un milagro. Y los milagros no siempre son algunas cosas que nosotros percibimos como liberaciones milagrosas de un accidente, una curación increíble, un sanamiento increíble, una liberación de una prueba muy fuerte, sino el mayor milagro es el que ocurre en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús y esta persona es transformada, y donde había angustia hay ahora paz, donde había ansiedad hay ahora alegría. Cuando una persona puede mantenerse firme aunque todos a su alrededor están en contra, eso es un verdadero milagro. Y todos tenemos el privilegio de experimentar ese milagro. Pero hoy voy a hablar de algunas cosas interesantes. Bueno, espero que lo sean para ustedes. Y tengo algunas preguntas, porque yo me hice todas estas preguntas. Y quiero que meditemos en esto. Voy a contar 2 historias en estas preguntas. Y después vamos a leer la Biblia. ¿Está bien? El propósito de este tema es que cuando leamos la Biblia, lo que Dios dice, nuestra fe en Cristo Jesús sea fortalecida. No solamente sea fortalecida nuestra fe, sino que tengamos el gozo de decirle: Señor Jesús, quiero ponerme de tu lado en tu equipo. Ese es el propósito de lo que vamos a hacer aquí hoy. Pero antes de eso quiero hacerles algunas preguntas. Voy a pedirles que pasemos a la siguiente. La primera pregunta es la siguiente: ¿contesta Dios las oraciones conforme a nuestra fe? Una pregunta importante. Si tienes fe, Dios la contesta. Si tienes mucha fe, Dios la contesta en mucha mayor medida. Si tienes poca fe, la contesta en menor medida. ¿Contesta Dios las oraciones de acuerdo a nuestra fe? Segunda pregunta: ¿la oración que persevera nunca falla? Si tú oras por algo y perseveras en eso, lo vas a obtener, así como Elías y Jacob. Son preguntas importantes. Vamos a la siguiente. ¿Son todas las bendiciones o promesas para nosotros aquí y ahora? Otra pregunta: ¿intenciona Dios las pruebas o los problemas que encuentra? Digamos que una persona es fiel a Dios y encuentra problemas, encuentra pruebas. ¿Dios intenciona esas pruebas para su propio bien? Es una pregunta importante. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Están destinados los hijos de Dios al éxito profesional? ¿Cuántos universitarios tenemos aquí en esta mañana? Casi, o que ya tiene una carrera, pues, o que están estudiando una carrera. ¿Están los hijos de Dios destinados al éxito profesional, como Daniel, como José, como muchos otros? Son preguntas importantes. Yo me he hecho muchas veces esta pregunta. Otra pregunta, la siguiente: ¿reciben los cristianos trato preferencial? ¿Reciben los cristianos trato preferencial? ¿Saben que en los últimos años yo he tenido que viajar mucho? Y como viajo mucho, estoy en un club de millas de las aerolíneas en las que viajo.
Si viajo mucho, yo recibo un trato preferencial. Ahora, ustedes quizás le entregaron su vida a Cristo Jesús hace 15 años, entonces llevan muchas millas viajadas con Cristo Jesús. ¿Reciben ustedes trato preferencial? Son preguntas importantes. Y hoy vamos a analizar muchas de esas preguntas. Bueno, entonces voy a contestar. Vamos a la siguiente. Miren lo que pasa cuando tenemos algunas creencias. Miren lo que pasa aquí. ¿Qué pasa cuando pensamos que la oración de fe es inderrotable? Si tú tienes fe, todo lo que pides, así va a ser. La oración de perseverancia, cuando no se cumple lo que tú querías, es que no perseveraste lo suficiente. Si hubieras perseverado un poquito más, lo hubieras recibido. O es que no tenías ¿qué? Suficiente ¿qué? Fe. Vamos a la siguiente todavía. O quizás, wow, no recibiste la contestación porque eres un ¿qué? Pecador. No fuiste curado porque eres un pecador. O no fuiste liberado porque eres un ¿qué? Pecador. O porque no tuviste suficiente ¿qué? Fe. Vamos a la siguiente. Las promesas son para todos, aquí y ahora. Pero resulta que a veces nos ocurren cosas que no son lo que esperábamos y decimos, no, Dios no puede ser confiado porque esto me ocurrió, yo no esperaba que esto me ocurriera. Vamos a la siguiente. Las pruebas fueron creadas para nuestro propio bien, pero resulta que una prueba que yo recibo a veces involucra a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá. Y para que yo aprenda una lección tiene que sufrir mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi papá. ¿Es eso así funciona? ¿Así es como Dios hace eso? Son preguntas importantes. Ahora quiero contarles dos historias. Vamos a la siguiente y ahí vamos a detener. Voy a hablarles del Major Lawrence Fuller. Ahí vamos a quedar allí. Vamos a regresar una antes. Major Lawrence Fuller. Este general es una historia verdadera. Si ustedes quieren leer la historia, busquen un libro que se llama Is God Still in the Healing Business? ¿Está todavía Dios en el negocio de sanar personas? En español ha sido traducido también, pero no puedo recordar en este momento el título. Por si me acuerdo se lo voy a decir, ¿ok? Pero ya está traducido. Él cuenta esta historia, este autor. David Marshall se llama el autor. Y David Marshall dice que esta historia salió en el Washington Post por allá en los años 70. ¿Ok? Es una historia muy interesante. Bueno, ¿quién era el general mayor Lawrence Fuller? Bueno, un señor que tenía 2 doctorados, uno en leyes y otro en ingeniería. Además de eso, él era ateo. Pero hay ateos de diferentes tipos. Hay ateos que no quieren, no creen en Dios y punto, ¿no? Pero este ateo era un ateo evangelista, o sea, de estos ateos que quieren que otros se conviertan ¿a qué? Al ateísmo. Y este señor era así y era una persona muy inteligente. Él era el dirigente de los asuntos legales, departamento legal del ejército de los Estados Unidos. Así que tenía una responsabilidad muy grande. Pues resulta que se retiró del ejército. Y el reglamento decía que para retirarse del ejército tenía que hacerse un chequeo médico general. Así que se sometió al chequeo médico general, pero cuando se hizo el chequeo salió en los análisis que tenía cáncer en el colon. Pero no solamente eso, el cáncer estaba muy avanzado. Y el médico le dijo, ¿sabes qué? Tu situación es grave, le dijo. Tú tienes que prepararte para una operación. Y entonces el general Lawrence Fuller le dice, bueno, está bien, déjeme unas semanas, voy a arreglar mis asuntos legales, pues dejar todo listo, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer con asuntos legales, herencias y cosas de ese tipo, déjeme arreglarlas y entonces me voy a someter a la operación. Y el médico le dijo, no puedes hacer eso, le dijo, tú necesitas ser operado ya, tu situación es muy grave, tú necesitas operarte el próximo lunes. Ese día era jueves. Así que este general se fue y se puso a dormir y pues hizo lo que pudo el viernes, el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo en la noche estaba pues en la noche anterior para dormirse, pues estaba dando vueltas en la cama, ¿no?
Bueno, y él cuenta que estaba durmiendo, pues no podía dormir, al día siguiente lo iban a operar, la situación era grave, y estaba allí, y él cuenta que de repente vio como una mano levantó el techo de su casa, como se levanta ustedes han abierto esas de una lata, ¿no? De esas que se abren así. Se levantó así, levantó el techo y vino y lo tocó donde estaba enfermo. Y él inmediatamente sintió un cambio, él sabía que estaba sano. La mano se levantó, volvió a poner el techo en su lugar. Después, cuando él leyó la Biblia, dice que se parecía a la mano de la historia de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel, del rey Belsasar, cuando escribe en la pared? Está sano. Y entonces le da un codazo a su esposa, le dice, oye, le dice, estoy sano. Y la esposa le dice, no, le dice, tú estás nervioso. Esto te está pasando porque pues quieres estar sano, pero pues no está sano, o sea, está nervioso. Y yo creo, pues sí, estaba nervioso, ¿no? Está sano, le dice. Bueno, pues le dijo la esposa, duérmete. Le dijo, no, si estoy sano. No, le dijo, duérmete y mañana hay que ir al médico. Bueno, se durmió y a la mañana siguiente va al médico, pero le dice al médico, no me vas a operar, le dijo. Y entraron en una discusión. El médico le dijo, mira, estás nervioso, esto puede ocurrir por todo el estrés en el que estás, por tu deseo de estar sano, de que... Yo imagino que eso debe ocurrir muchas veces. Cuando uno está nervioso se imagina cosas. Yo creo que eso debe ocurrir muchas veces. Bueno, entonces él le dice al médico, no, le dijo, yo estoy sano. Finalmente llegaron a un acuerdo y el acuerdo fue el siguiente. Le dijo, mira, le dijo, hazme todos los análisis otra vez. Y si en los análisis dice que sigo enfermo, me vas a operar. Pero si en los análisis dice que no estoy enfermo, no me vas a operar. Finalmente me dijo, ¿usted está bien? Le hicieron los análisis otra vez. El hospital Walter Reed en Washington, que es el hospital más importante del ejército en Estados Unidos. Y entonces le hicieron los análisis y no, estaba completamente ¿qué? Sano. Y se hizo cristiano. Pero bueno, ustedes pueden disputar que la historia es cierta o no es cierta, pero digamos que es cierta. Es lo que dicen los periódicos, lo que él dice que ocurrió. Ahí están los análisis. La pregunta que yo tengo para ustedes es lo siguiente: ¿qué pasó con la fe? ¿Tenía fe este hombre? ¿Es necesaria la fe? ¿Contesta Dios las oraciones de acuerdo a la fe? ¿Cómo funciona la oración y la fe? Bueno, voy a contarles ahora otra historia. Bueno, esta historia es la historia de Jennifer, hasta ahí nos quedamos, Jennifer Rees Larcombe. Esta historia, ella la cuenta en un libro que se llama Beyond Healing. Es una historia también antigüita, por allá por los años 80, Beyond Healing. Y después la contó la historia, la segunda parte de la historia, en otro libro que se llama Unexpected Healing. Y además ella fue grabada por la BBC de Londres por lo que pasó con ella. Muy interesante. Resulta que ella era una escritora de libros cristianos. Ella era cristiana, ¿ok? Y era una escritora de libros cristianos para niños, pues, más o menos famosa, y pues ella estaba muy bien, y le vino una enfermedad muy fuerte, una encefalitis viral muy grave, recurrente, y el chiste es que ella estuvo a punto de morirse. Y bueno, finalmente la sacaron de la situación, pero quedó muy mal, quedó paralítica. Después de muchos esfuerzos lograba caminar con aparatos. Pero Jennifer Rees Larcombe era una mujer ¿de qué? Una mujer cristiana, y una mujer que tenía fe y escribía libros para niños acerca de la Biblia, del cristianismo. Así que ella empezó a orar a Dios, a pedirle que la sanara. Pero Dios no la sanaba. Y empezó a asistir a las reuniones de curaciones milagrosas que esto ocurrió en Inglaterra. Y empezó a ir a las reuniones de curaciones milagrosas. Y cuando hacía un evangelista un llamado para una reunión de curaciones milagrosas, ella iba, y los que estén enfermos que pasen al frente, pasaba al frente, y allí oraban por ellos, algunos caían, pero ella no se sanó, no se sanaba. ¿Y qué creen que le decían?
es que no tienes que fe. Y otros le dijeron, no, es que tú tienes un pecado que escondido. Y pasó mucho tiempo y no se sanaba. Y después empezó a ver y se dio cuenta que muchas de estas curaciones milagrosas que ocurrían realmente no eran curaciones totalmente. Con el tiempo esas personas volvían a caer enfermas, pero ella siguió creyendo en Jesús. Y bueno, ahí está. El hijo empezó a tener problemas en la escuela, empezó a pelearse con los amigos, la hija se quería ir de la casa por la situación. La casa se hizo un desastre en la casa. El más chiquito empezó a volverse a orinar en los pañales. Un desastre. Por causa de la enfermedad se vinieron abajo económicamente. Tiene una casa preciosa en el campo y ahora tuvieron que vender la casa para moverse a la ciudad. Y el último día que ella iba a estar en su casa, estaba muy triste porque ella amaba esa casa. Tenía un patio atrás muy bonito, pasto, por ahí salían ovejas y bueno, y otro ganado. Y entonces ella fue con sus muletas, sus aparatos ahí a despedirse por última vez en el patio de su casa. Y ahí va. Y pues cuando llega a la puerta, pues resulta que como pasaban muchos animales ahí, pues había un charco, había lodo, había agua. Y entonces iba allí y se resbaló. Y cuando se resbaló, cayó de cara al fango, al lodo. Pero no se podía levantar. Se embarró toda. Y empezó a tratar de levantarse, pero no se podía levantar. Y entonces dice ella en ese libro que se llama Beyond Healing, que estando allí en el lodo, en el fango, ella pensó, mi vida se parece a esto. O sea, quiero levantarme porque conforme más hago esfuerzos, peor estoy. No me he sanado, mis hijos están desesperados por lo que está ocurriendo, problemas en la escuela, mi hija se quiere, bueno, terrible. Y le dijo a Dios, Señor, está bien, no me sanes. Le dijo, si no vas a sanar, no me sanes, pero haz un cambio en mi vida. Yo no quiero vivir amargada, haz un cambio en mi vida. Y saben, Dios hizo un cambio. Ella dijo, voy a vivir feliz así como estoy, así voy a trabajar para Dios. Y cuando los hijos se dieron cuenta que no regresaba, la buscaron, se dieron cuenta que estaba ya tirada en el fango, fueron a encontrarla, la levantaron y ella estaba riéndose. Y vieron un cambio en ella. Paz, tranquilidad, seguía teniendo dolor, seguía teniendo problemas, pero una mujer diferente. Y ella escribió ese libro, Beyond Healing, donde dice que lo más importante no es la curación, sino lo que pasa dentro del corazón, es lo que pasa en la vida de la persona. Y ese libro hizo mucho bien. Escribió el libro y pasaron los años. Dejó de orar por pedir curación, dijo, Dios no quiere sanarme por alguna razón, no lo entiendo, pero pues está bien. Y pasaron varios años. Pero después de varios años, ella empezó a sentir que Dios le decía en su mente, te quiero sanar. Señor, no me quisiste sanar el pasado, ¿por qué me quieres sanar ahora? Pero Dios sentía que Dios le decía, te quiero sanar. Y cuando estaba en su casa, seguía escribiendo con ayudas, seguía escribiendo. Entonces, cuando tocaban a la puerta de su casa, ella pensaba, alguien va a venir a orar por mí, pero no, nadie venía a orar por ella. Un día ella estaba predicando, estaba hablando en una reunión así como esta, más chica quizás, en una iglesia, cuando una persona que estaba viniendo recientemente a la iglesia, se levantó, le dijo, oye Jennifer, le dijo, yo tengo la impresión que Dios quiere sanarte, le dijo. Y ella en ese momento tenía dolor, no escuchó, le dijo, dime otra vez, yo tengo la impresión que Dios quiere sanarte. Ella pidió que acabaran la oración y fue y la buscó. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes que orar por mí. Dijo, no, yo no sé orar. Le dijo, no, tienes que orar por mí. Pero yo me acabo de convertir, vengo de otro país, soy una madre soltera, estoy batallando, apenas estoy conociendo a Dios, no sé orar. No, le dijo, tienes que orar por mí. Finalmente la convenció. Estaban ahí abajo en el sótano de la iglesia, unas cuantas personas, y entonces esa mujer oró. Ahora la oración fue muy sencilla. La oración de esta mujer fue algo así como esto: Señor, yo tengo la impresión que tú quieres sanarla. Yo no sé si es tu voluntad, pero si quieres sanarla, sánala. Y si no, pues bueno, pues haz tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Saben qué pasó? Dijo amén y se levantó de la silla.
¿Y qué hace cuando te has levantado pues durante mucho tiempo? O sea, sin la ayuda de los aparatos. Se metió al baño. Y ahí pues se dio cuenta que sí podía. Jennifer es alta. Salió, dijo, bueno, pues vámonos. Agarró su silla y la cargó de dos en dos en los escalones. Cuando los hijos y el papá la vieron venir sana, estaban aterrados. ¿Saben por qué? Porque pensaban, 3, 4 días después va a tener una recaída y va a ser peor. Pero ella no, estaba bien. Y pasaron los días, las semanas, estaba bien. Y poco a poco se dieron cuenta que sí había sanado completamente, totalmente, estaba bien. Y después de esa curación, ella escribió el segundo libro que se llama Unexpected Healing, curación inesperada. La pregunta es, y vamos a la siguiente parte, la pregunta ¿es necesaria la perseverancia en la oración? Jennifer oró y perseveró, ¿y qué pasó? Nada. Y después Dios le dice, te voy a sanar. ¿Qué pasó con la perseverancia? ¿Qué hacemos con la perseverancia? Bueno, esas son las preguntas que han venido a mi mente muchas veces. ¿Es necesaria la perseverancia en la oración? ¿Es necesaria la fe en la oración? ¿Cómo entendemos esto? Y vamos a ir a la siguiente filmina. Vamos a ir a la siguiente. Miren, si ustedes ven, vamos a la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y ahí quedamos. Miren, si ustedes van a la Biblia, van a encontrar que hay dos tipos de historias. Pero hay ciertas historias que contamos y otras historias que no contamos. Miren, ustedes tienen la historia de Jacob y Elías. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob perseveró y se aferró del ángel y le dijo, no te voy a soltar, sino que se aferró y le dijo, no te voy a soltar si no me bendices. ¿Y qué hizo el ángel? Lo bendijo. Elías le dijo a Acab, ve porque voy a enviar lluvia sobre ¿qué? Sobre la tierra. Y Dios dijo que va a enviar lluvia sobre la tierra, así que ve. Pero el cielo estaba azul de un lado a otro y entonces Elías oró una vez. ¿Y qué pasó? No hay lluvia. Y Elías dijo, otra vez, vamos a orar otra vez. No hay nada, el cielo azul. 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, no había nada. Cuando oró la 7ª vez, ¿qué pasó? Una nubecita chiquita. Y cuando viene la nubecita, ya viene la lluvia. Y efectivamente, Dios envió la lluvia. Perseveró. Bueno, esos son ejemplos de perseverancia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el ejemplo de Jesús? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, y él le dijo al Señor, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, si es posible que yo no beba esta copa, que yo no pase por este sufrimiento, pues yo no quiero pasar por este sufrimiento, pero quiero que el hombre sea salvo. ¿Es posible que el hombre sea salvo sin que yo pase por esto? Y Dios le dijo, ¿qué? No. Y luego volvió a orar, y Dios le dijo, ¿qué? No. Y pues Dios no le concedió a Jesús lo que él pedía. Y luego Pablo, ustedes recuerdan a Pablo que tiene un aguijón en la carne. No sabemos cuál era el aguijón en la carne. Muchos piensan que el aguijón en la carne tenía que ver con sus ojos. No sabemos realmente. Y Pablo le dice a Dios, quítame este problema. Voy a predicar mejor, voy a leer mejor la Biblia, voy a hacer mejor el trabajo. Y Dios le dijo, no. Y entonces volvió a orar, le dijo 3 veces, dice el apóstol Pablo, que pidió. ¿Y qué le dijo Dios? No. Y no me lo vuelvas a pedir. Se acabó. ¿Por qué unos sí y otros qué? No. ¿Tenían más fe Jacob y Elías que Jesús y Pablo? ¿Eran más santos Jacob y Elías que Jesús y Pablo? ¿En qué consiste la diferencia? Eso lo vamos a investigar un momentito más. ¿Qué encanto en cuanto Dios contesta a las oraciones de acuerdo a nuestra fe? Tenemos el hijo del padre, el papá que tenía un hijo endemoniado. Chiquito, lo lleva a los discípulos no lo pueden sanar, está en Marcos 9, y entonces el papá se siente desilusionado, llega Jesús, y Jesús le dice, ¿qué es lo que le pasa? Está endemoniado y tiene este problema, y entonces Jesús le dijo, bueno,
al papá le dijo, si puedes hacer algo, sánalo, si no me voy a ir, o sea, no quiero estar dando espectáculos aquí. Y entonces Jesús le dijo, bueno, no es que si yo pueda, ¿puedes creer? Le dijo, si puedes creer, yo puedo sanar. Y entonces el padre le dice, Señor, creo. Y se da cuenta que no cree mucho, dice, bueno, ayúdame, ¿qué? Mi incredulidad, me gusta mucho eso, creo, pero después se da cuenta que no cree mucho, dice, ayúdame, ¿qué? Mi incredulidad, dice, vuestra fe fuera como un grano de ¿qué? De mostaza. Y Jesús le dice, y lo sana, está bien, le dice, y lo sana. Si puedes creer, fe como requisito ¿para qué? Para oración, para la curación. Y después viene el siervo del sacerdote que se llamaba Malco. Ese no era de los buenos, era de ¿quiénes? Era de los malos que vinieron a apresar a Cristo Jesús. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, ¿qué hace Jesús? Agarra la oreja, le dice que le toca allí y lo sana. Eso dice Lucas. ¿Tenía fe Malco? ¿Se salvó Malco después de eso? ¿Creó fe después? No, quién sabe, a lo mejor no, a lo mejor no. Porque no todos los que reciben curaciones milagrosas y milagros realmente después creen. No, no es así. ¿Cómo entendemos eso? Tenemos el caso de una curación con requisito de fe y otra sin requisito de ¿qué? De fe. Vamos a las promesas. Habla en Hebreos 11, habla de aquellos que vencieron fuegos, hicieron cosas extraordinarias por fe. Pero si leen Hebreos 11, siguen leyendo los versículos 36 al 39, se van a encontrar que hubo otros que tuvieron fe, pero fueron perseguidos y fueron muertos y fueron cortados en dos. Tenían fe, porque unos sí y otros ¿qué? Otros no. Y finalmente las pruebas son para nuestro bien. Bueno, es una pregunta que yo me hago. Y tenemos el caso de Jonás y el caso de Job. Bueno, vamos a ir adelante. Yo quiero, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo he encontrado. Y ojalá que esto que yo he encontrado pueda servirles. Y bueno, si ustedes encuentran otras cosas, las comparten conmigo, porque juntos vamos a ir ¿qué? Vamos a ir creciendo, ¿está bien? Miren, vamos a la siguiente filmina. La siguiente filmina. Vamos a dejarla allí. ¿Se acuerdan que hay quienes necesitan, Dios en algunos casos pide fe y en otros casos no pide fe? Al papá del niño endemoniado que estaba enfermo, Dios le dice, si puedes creer, yo lo puedo sanar. Ahora, ¿por qué en algunos casos Dios nos pide fe y en otros casos Dios hace milagros por personas aun que no tienen fe? Aun cuando sean ateas algunos de ellos. ¿Por qué? Quiero decirles algo. Si se trata de curación física, o sea, tú tienes un cáncer, o tienes un problema, parálisis, o cualquier problema físico, Dios puede sanarte, creas o no creas. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Pues le pertenecemos, ¿no? Le pertenece a Dios la persona que cree en Él, le pertenece a Dios la persona que no cree en Él. Todos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Dios puede darle lo que Él quiere a una persona que tiene fe o que no tiene fe. ¿Tiene una persona problemas de dinero? Dios le puede dar dinero. ¿Tiene una persona problemas de trabajo? Dios le puede dar un nuevo trabajo. Todas esas cosas que tienen que ver con salud, con asuntos materiales, físicos, todas esas cosas Dios las puede hacer sin que tengamos fe, ¿verdad? Pero hay otras cosas que Dios no quiere hacer si no tenemos fe. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Las cosas que tienen que ver con el cambio de ¿qué? Del corazón. Las cosas que tienen que ver con un cambio de vida. Miren, yo le puedo pedir a Dios, Señor, dame un nuevo brazo, porque ya no sirve mucho. O dame un mejor trabajo, porque no me gusta. Muy bien, sí te lo puedo dar. Pero Dios me dice, ¿sabes qué? Yo quiero algo más para ti.
Yo no te quiero dar un nuevo trabajo, te quiero hacer un mejor trabajador. Señor, cambia a mi esposa porque ya no la aguanto y yo quiero tener un buen hogar. Y Dios dice, bueno, si quieres realmente cambiar, yo quiero cambiarte ¿a quién? A ti. Pero Dios no nos cambia y rehúsa hacerlo sin nuestro ¿qué? Permiso. Señor, quiero tener paz, quiero sentirme completo, quiero ser útil. Y si quieres realmente hacerlo, déjame trabajar en tu vida. Pero ese dejar a Dios trabajar en la vida, eso es fe. La fe es la llave que permite a Dios hacer esas cosas. Pero si digo, Dios, no me cambies, solamente dame un nuevo trabajo. Bueno, está bien, pues te voy a dar un nuevo trabajo, te voy a correr al rato de ahí. Bueno, te voy a dar otro. Bueno, está bien, te voy a dar otro. En otras palabras, las cosas de poco valor no requieren ¿qué? Fe. Las cosas que realmente valen la pena, que tienen que ver conmigo, con mi destino, con mi futuro, requieren fe. Y cuando tú te arrodillas a orar, tú necesitas fe. Necesitas fe para que Dios te pueda hablar. Porque cuando tú te arrodillas y le dices, Señor, tengo este problema y mira, vamos a hacerle así. Dios te está escuchando, pero tú necesitas fe para decirle, ok, Señor, está bien, ahora voy a poner silencio. Quiero entender cuáles son tus ideas. Tus ideas. ¿Qué piensas que es mejor, Señor? Para eso se requiere ¿qué? Fe. Yo voy a poner un ejemplo. Señor, mira, me gusta esta muchacha, yo quiero casarme con ella. Mira, haz algo. Está bien, Dios puede ser, pero ¿cuántas veces nos paramos a decirle a Dios, Señor, ¿y qué es tu idea en cuanto a con quién debería casarme? Eso requiere un riesgo, porque ¿qué tal si Dios escoge una persona que no te gusta? ¿Verdad? Puede ser que escoge una persona que no te gusta, ¿no? ¿O será? No, Dios sabe mucho mejor qué es para ti. Pero requiere fe, requiere que tú creas en Él. Yo quiero decirles algo. Yo en este momento, yo estoy tomando ciertas decisiones. Y yo reconozco que a veces mi fe no es suficiente. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios ciertas cosas. ¿Saben qué le estoy pidiendo? Número 1, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Lo primero que estoy pidiendo. Pero ahora yo he empezado a pedirle a Dios de otra manera, también una segunda petición, y es la siguiente: Señor, ayúdame a entender tu voluntad, número 1, y número 2, ayúdame a amar, a confiar y a estar feliz con lo que tú quieras para mí. Porque a veces no estamos, Señor, dime qué es lo que quieres, pero también dame un corazón que esté dispuesto a hacer lo que tú quieras. Necesitamos ese milagro y eso requiere ¿qué? Fe. Miren, vamos a leer. La fe es necesaria para, número 1, recibir las bendiciones ¿qué? Mayores. Número 2, para enlistarnos en el equipo de Dios y no al revés. Dios no es nuestro ayudante, nosotros somos parte del equipo ¿de quién? De Dios. Estas palabras, Dios tiene planes y yo tengo planes. La pregunta es, ¿quién gana? Una pregunta es, Señor, tengo planes, ayúdame en mis planes. Oh Señor, ¿cuáles son tus planes? O sea, los planes de quién son más importantes. ¿Me uno al equipo de Dios o quiero que Dios se una a mi equipo? Siguiente, prepararnos para escuchar a Dios. Sin embargo, Dios siempre está listo para escucharnos. Miren, tengas fe o no tengas fe, Dios siempre te va a escuchar. Eso es un hecho. Siempre te va a escuchar. El problema es que nosotros no escuchamos. Están como ese niño que va a tocar la puerta y está estirándose y le pide a una persona que lo levanta, toca el timbre y dice, ahora vamos corriendo. Porque no, solamente quiere tocar la puerta, pero no quiere que le abra, no quiere escuchar. Es una diferencia enorme. Para eso se requiere ¿qué? Fe. Ahora,
La pregunta es, ¿cuántos de ustedes le quieren decir al Señor esta mañana: Señor, dame fe para que realmente yo quiera, no solamente conozca tu voluntad, sino tenga el corazón para hacer tu voluntad? Imagínense, corazón para hacer tu voluntad, para que sea feliz haciendo, no como el niño que ni modo le tocó lavar los platos y pues los va a lavar. No, como el Hijo de Dios que dice: Señor, me gusta lo que me diste para hacer, me siento privilegiado por el plan que tú tienes, por el rol que me gusta, que me toca cumplir. ¿En dónde? En tu plan. Eso es diferente, no como el niño regañado, sino como el niño que se siente ¿qué? Privilegiado. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Oh, a mí me tocó hacer esta sección en el plan de ¿quién? De Dios. Siguiente, aceptar el plan de Dios. Bueno, vamos a la otra, aquí en cuanto a la perseverancia. ¿Saben ustedes? Algún día, bueno, ya varios de ustedes han escuchado mi historia y no la voy a contar ahorita, pero yo una vez le dije: Señor, yo voy a perseverar hasta el final en esta petición. Y muchos meses oré por algo y ayuné por algo, pero ya aprendí algunas lecciones muy interesantes. ¿Por qué Dios le contestó a Elías? ¿Por qué Dios le contestó a Jacob cuando perseveraron, pero no le contestó a quién? A Jesús y a Pablo. No es que Jesús era menos santo o menos perseverante, ni Pablo tampoco. ¿Por qué? Yo le voy a explicar un poquito la historia de Jacob. Resulta que cuando Jacob se fue allá a Mesopotamia, a Padán Aram, huyendo de su hermano Esaú dijo: lo voy a matar, cuando lo vea lo voy a matar, nomás que termine, cuando se muera mi padre yo voy a matar a mi hermano. Ustedes saben lo que Jacob había hecho. Le había robado la primogenitura ¿a quién? A su hermano, y eso era algo muy malo. Y Jacob se arrepintió, y se arrepintió sinceramente, y realmente pagó muy caro su error. Pero cuando él se arrepintió, ahí huyendo, una noche él se arrepiente, él duerme, y entonces ahí Dios le da un sueño, y ahí ve en ese sueño que se abre una escalera, ¿no es cierto? Jacob sentía que Dios lo había abandonado, pero no, Dios tiene una escalera, tiene un pasaje secreto entre Dios y él, y ahí los ángeles de Dios bajan y él está en la presencia de Dios. Y entonces Dios le hace una promesa a Jacob: voy a ir contigo a donde quiera que vayas, y te voy a traer a esta tierra, y te voy a proteger. Te voy a llevar y te voy a traer y te voy a proteger. Eso se lo dijo ¿quién? Dios a Jacob. Cuando Jacob estaba allá, le fue muy mal, lo engañaron. Bueno, tuvo que salir huyendo de la casa de su papá porque el padre era avaro, era egoísta, pero él no se animaba porque sabía que Saúl estaba ¿qué? Esperando, y Jacob no tenía mucha fe en Dios. Dios le había dicho que le iba a proteger, pero él no tenía mucha fe, y así que se aguantó 6 años más trabajando para Labán, que lo trató muy mal. Finalmente le vuelve a orar, le dice: Señor, voy a regresar. Me dijo: Señor, ve que voy a estar contigo, te voy a proteger. Y ahí viene Jacob de regreso, cuando llega el mensaje que Esaú viene a recibirlo con 400 hombres ¿qué? Armados. Lo van a deshacer. ¿Y qué pasa con la fe de Jacob? Y entonces Jacob va al monte a orar. ¿Qué es lo que va a pedir? Que Dios cumpla la promesa que le había hecho ¿a quién? A él. ¿En dónde? Allá en Betel, cuando él iba. Dijo: Señor, bendíceme. Viene el ángel, él piensa que es un enemigo, y empiezan ¿a qué? A luchar. Cuando Jacob perseveró en una promesa que Dios le había hecho a él: te voy a llevar y te voy a ¿qué? A traer. Y Dios le dio ¿qué? Esa promesa. La perseverancia es importante. Ahorita voy a explicar por qué es importante. ¿Qué pasó con Elías? Ustedes saben que Elías le dijo a Acaz: no va a haber lluvia sobre la tierra, 3 años y medio. Finalmente Dios le dijo a Elías: ve y preséntate acá, porque ya se acaban los 3 años y medio, y voy a traer lluvia sobre la tierra. Así que Elías fue con el mensaje y fue al monte al monte Carmelo, con la orden de Dios de que Dios iba a mandar ¿qué? Lluvia sobre la tierra. Y entonces Elías hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. Cuando terminó el sacrificio y todo eso,
sabía que ya era el momento que lloviera, pero el cielo estaba ¿qué? Completamente vacío. Y cuando Elías se arrodilla para orar, le dice: Señor, tú prometiste esto, esta es tu promesa, yo estoy aquí porque tú lo prometiste. Y Elías, ¿qué pasa? Persevera. ¿Y Dios qué? Quiero decirte algo. Dice la Biblia que Dios le prometió a Jacob que lo iba a llevar y lo iba a traer con su protección. Dice la Biblia que Dios lo iba a llevar a Elías hasta el monte Carmelo e iba a traer lluvia sobre la tierra. Pero Dios dice que tú y yo podemos enfrentar aflicción. Dios nunca nos ha prometido a nosotros una vida así maravillosa. Se nos prometió en el cielo, pero aquí no nos ha prometido una vida así maravillosa. No existe eso en la Biblia. Lo que sí existe en la Biblia es que Dios nos ayudará a vencer esas pruebas. Es diferente. Cuando viene un problema, no le podemos decir a Dios: oye, Señor, ¿qué pasó? ¿Estás cumpliendo, faltando tu palabra? No, Dios nunca nos prometió eso. Dios nos prometió que va a acabar con todo y que esos problemas los vamos a vencer. Esos problemas no van a acabar con nuestra fe y con nuestra vida espiritual. Pero Dios no nos ha prometido una vida así maravillosa. ¿No? En el mundo tendréis aflicción. Ese no es un versículo que nos aprendemos de memoria en las matutinas, pero está en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Y si yo he vencido, ustedes también lo van a vencer. Y pelearán contra el Cordero y no lo vencerán, porque el Cordero es ¿qué? Rey. Y lo que vienen con él son santos y elegidos, llamados fieles. No van a ser vencidos. Pero las aflicciones a lo mejor nos tocan. ¿Por qué entonces es importante perseverar en la oración? Miren, vamos a la siguiente. Más adelante, miren lo que dice. Miren, vamos aquí en la anterior. Miren lo que dice aquí. Es parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración de fe aquello que no nos daría si no lo pidiéramos así, si no lo pidiéramos con fe. Hay cosas que Dios no nos va a dar si no tenemos ¿qué? Fe. ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas más importantes. Vamos a la siguiente. Miren, con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inquebrantable de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre reclamando todo lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que Él ha prometido? Que Él nos va a dar victoria en las pruebas. Que Él nos va varias cosas ha prometido, pero no nos ha prometido una vida siempre maravillosa y feliz. Dice: el honor de su trono está comprometido en el cumplimiento ¿de qué? De su palabra. Vamos a la siguiente. Mire, vi que toda oración que es enviada con fe desde un corazón honesto será escuchada por Dios y contestada, y que el que envió la petición tendrá la bendición cuando ¿qué? Cuando le necesite más, y que a menudo excederá a sus expectativas. Ninguna oración de un verdadero santo se pierde si es enviada con fe desde un corazón honesto. Vamos a la siguiente. Miren, vamos a la siguiente. Miren, ¿por qué Dios no nos contesta la oración que quiere darnos? Porque a veces Él quiere darnos lo que pedimos, pero nos dice: espérate un poquito. ¿Por qué quiere que perseveremos? Miren, la perseverancia hace que nosotros analicemos nuestra alma, nuestra vida. ¿Saben? Cuando Dios no nos contesta inmediatamente lo que le pedimos, es cuestión de analizar nuestra vida, porque a veces nuestra vida impide que Dios nos dé algunas cosas. Puede ser que Dios nos quiera dar salud, pero no nos va a dar salud a menos que nosotros estemos dispuestos a cambiar ciertos hábitos. Dios no nos va a dar salud para que sigamos echando a perder su cuerpo. ¿Quiere que hagamos qué? Ejercicio. ¿Quiere que no comamos de más? Quiere que hagamos algunos cambios. Y la perseverancia en la oración me ayuda a decir: Dios tiene algunas cosas que yo debo ¿qué? Cambiar. La perseverancia me ayuda a ¿qué? A analizar mi situación. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Número 2,
una mejor perspectiva, ¿qué es más importante? Saben ustedes, a veces pedimos algo, pero conforme empezamos a ver algo, a verlo, analizarlo, Dios quiere, es lo que quiere, sí. ¿Por qué no lo piensas un poquito más? Analízalo bien, piénsalo bien. Y cuando empiezas a pensar con cuidado lo que estás pidiendo, te vas a dar cuenta que a veces, en algunos casos, lo que estás pidiendo no es ¿qué? No es lo mejor. Es como cuando uno compra un carro. A veces el carro se ve maravilloso, pero dice, espérate un poquito, ¿qué haces con el carro? Vas, lo llevas con el mecánico, lo levantan, le ven chasis, el motor, le miran, se ve muy bonito, pero ¿qué pasa con qué? La perseverancia es necesaria. Necesitas orar y perseverar para ver si realmente vale la pena por lo que estás orando. Además, ¿qué es eso? Lo siguiente, nos educa y educa nuestras preferencias. Por ejemplo, puede ser que nosotros le digamos, Señor, dame una comida de ese tipo. Entonces dice, mira, sabes que esa comida no es muy saludable, pero es la que me gusta. Pues sí, es la que te gusta, pero ¿por qué no empiezas a educar tus gustos? La perseverancia es necesaria para aprender a educar los gustos de nuestra ¿qué? Nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida. Muy bien, vamos a la siguiente. También para que tengamos paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los cristianos que vencen el tiempo del fin, de acuerdo al libro de Apocalipsis, tienen una característica, y esa característica, además de que tienen el testimonio de Jesús, además de que guardan los mandamientos de Dios, también son personas pacientes, aprenden a esperar. Saben, una de las lecciones más difíciles, pero más importantes para los niños, es aprenderles, enseñarles a esperar. Los niños, cuando tú vas al mercado, ellos quieren algo ya. Quieren unas papitas, quieren unos chicles, y si tú les das todo, cada vez quieren ¿qué? Más. ¿Y qué pasa cuando un niño aprende a esperar? Cuando les das los ahorros, ¿qué pasa con los ahorros? Se los das y los queman, los ahorros, pero mira, parece fuego. Se los acaban en cosas que no valen la pena. El niño, la niña, tiene que aprender ¿a qué? A esperar. Y nosotros como cristianos también tenemos que aprender ¿a qué? A esperar. Vamos a la siguiente. Hay una cita que a mí me gusta mucho. Tenemos que aprender a conocer a Dios, porque cuando perseveramos hay cosas que Dios nos revela, pero no se las puedo explicar ahorita, porque eso es algo que aprendemos individualmente con Dios. Hay cosas que Él le revela a su Hijo cuando ora. Vamos a la siguiente. Miren, esta es mi frase favorita. Hay 5 cosas que Dios nos promete aquí y ahora. 5 cosas. Miren, número 1, por el perdón ¿de qué? Del pecado. Número 2, por el Espíritu Santo. Número 3, por un temperamento como el de ¿quién? Como el de Cristo. Número 4, por sabiduría. Y número 5, por fuerza para hacer su voluntad. Por cualquier don que Él ha prometido podemos pedir. Entonces debemos creer que lo hemos ¿qué? Recibido. Y dar gracias a Dios que lo hemos recibido. No necesitamos una evidencia externa de la bendición. Ya la poseemos. 5 cosas. Si tú le pides a Dios perdón por un pecado, Dios te perdona allí, en ese momento. No necesitas sentir algo bonito aquí en el corazón, un calorcito, algo maravilloso aquí. No. Necesitas orar y pedirle a Dios y Él te perdona. Eso es una promesa. Número 2, cuando tú le dices, Señor Jesús, dame tu Espíritu Santo. Sí, Dios nos da el Espíritu Santo inmediatamente. Ahora, no quiere decir eso que inmediatamente vamos a empezar a hacer ¿saben para qué está dado el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo es dado para reprendernos ¿de qué? Pecado, justicia, juicio. El Espíritu Santo empieza a iluminar nuestra vida. Cambia esto, cambia lo otro. El Espíritu Santo nos es dado inmediatamente. Cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos al Espíritu Santo, allí Él empieza a mostrarnos cosas que necesitamos arreglar, hacer. Pero esa es la promesa de Dios. Miren, por sabiduría. A veces necesitamos tener sabiduría para tomar decisiones. Dios nos las da. Fuerza. A veces no solamente sabemos qué es lo bueno que necesitamos hacer, sino necesitamos hacer la fuerza para hacerlo. O sea, ya sé que tengo que hacerlo, pero no puedo. Bueno,
Dios te va a hacer lo que tienes que hacer y te va a dar ¿qué? La fuerza para hacer. Estas 5 peticiones, muchachos, son para aquí y ahora. Y en algunos casos Dios te puede dar también un nuevo trabajo, muchas cosas más, bendiciones maravillosas, sí, pero depende del plan que Él tenga para quién, para cada uno. Pero estas 5 cosas son para quiénes, para nosotros aquí y ahora. Quiero hacerles una pregunta. Miércoles de noche, ¿cuántas de estas peticiones salen en la lista de peticiones del miércoles de noche? Muy pocas veces salen estas listas. Ahí está como Dios así con el bolso lleno de cosas para darnos y venimos y pedimos otras cosas que no, que primero necesitamos ¿qué? Estas que Él quiere darnos. Muchachos, ¿Dios quiere hacer milagros por nosotros? Sí. Y Dios quiere hacer milagros por ustedes aquí y ahora. Y saben ustedes, muchachos, Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Planes que van mucho más allá de lo que pensamos. ¿Saben ustedes? Dios también quiere darnos éxito profesional. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, Dios quiere darnos éxito profesional. Siempre y cuando ese éxito redunde en beneficio de otros, en beneficio nuestro, en beneficio de quién, de su obra. Pero a veces nosotros queremos pedirle a Dios muchas de esas cosas y Él no nos las puede dar, porque si nos las da, se convertirían en una maldición para quienes, para nosotros. ¿Por qué no empezamos hoy pidiéndole al Señor Jesús, dame lo que tú quieres darme, cámbiame, hazme diferente para que tú puedas obrar milagros en mi vida? ¿Cuántos quisieran pedir al Señor Jesús, dame fe en esta mañana? Fe no solamente para conocer cuál es el plan, fe para escuchar el plan y fe para recibir un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Pero hay que hacer esta pregunta. ¿Hay alguien aquí que tenga una petición? No tiene que decir una petición, pero una petición realmente extraordinaria, una petición diferente, una necesidad que necesita de un milagro de Dios. ¿Hay alguien aquí que tiene una petición así? No necesita expresarla, pero hay alguien que realmente tiene una petición así, muy especial. ¿Sienten ustedes que deberíamos orar por esas peticiones específicas? Voy a pedirle a estas 3 o 4 o 5 personas que tienen esa petición, necesidad especial, que pasen aquí y vamos a hacer una oración para ponerlas en manos de ¿quién? De Dios. Ahora yo sé que todos los demás tenemos otras ¿qué? Peticiones. También vamos a pedir por ellas, pero quiero pedir por esas peticiones específicas. Pasen. Hay 3 o 4 personas que levantaron la mano. Bueno, estas peticiones requieren un milagro, ¿verdad? Y bueno, vamos a pedirle a Dios un milagro. Vamos a pedirle a Dios un milagro. Pero que este milagro sea de los milagros que valen la pena. Que este milagro que ocurra aquí sea un milagro cuyas consecuencias se extienda por la eternidad. Que lo que Dios haga realmente se extienda hasta, que no sea una cosa que Dios nos dé y que después nos sirva, sino que es algo que realmente vale la pena. Muy bien, vamos a hacer una oración. Voy a invitar a los demás que se pongan de pie y vamos a orar. Amante Padre Celestial, realmente te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso que nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Y esta noche, esta tarde, Señor, hemos entendido que tú deseas darnos bendiciones, pero que hay bendiciones mayores que requieren fe. Queremos pedirte que nos des esa fe. Queremos ser jugadores en tu equipo, queremos ser parte de tu equipo de trabajo, pero ayúdanos no solamente a saber cuál es tu voluntad para nuestra vida. Danos un corazón dispuesto, un corazón que ame lo que tú quieres para cada uno. Transfórmanos, Señor, y utilízanos para tu honra y tu gloria. Ahora, Padre Celestial, quiero pedirte en forma especial por las personas que pasaron al frente. Estas personas necesitan un milagro, Señor Jesús. Un milagro. Yo desconozco cuál es la necesidad que ellos tienen, pero tú conoces las circunstancias, los problemas o las necesidades extraordinarias que ellos o ellas enfrentan.
Yo quiero pedirte en esta tarde, Señor Jesús, que así como tú hiciste milagros en el pasado, tú hagas un milagro en la vida de ellos. Queremos pedirte, Señor Jesús, que tú tengas la victoria en cada una de sus circunstancias. Y también quiero pedirte, Señor Jesús, que este milagro que tú hagas no sea algo temporal, sino que sea un milagro que tenga consecuencias eternas, que los lleve a acercarse más a ti, Señor Jesús, que los lleve, Señor Jesús, a ser más fieles a ti, que los lleve a vivir para otros y los lleve a ser una bendición para los que lo rodean y los lleve para estar contigo cuando tú vengas. Te pedimos por este milagro. También quiero pedirte que en este caso específico, Señor Jesús, tú aumentes la fe de ellos, porque ellos requieren más fe, Señor Jesús. Auméntala. Dales la seguridad, la fe que ellos necesitan. Y Padre Celestial, te damos gracias hoy porque has escuchado nuestra oración y porque tú la contestarás para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y el Señor les acompañe.